Hola, muy buenos días. Soy María Agustina Patti, analista de mercados, y en este video vamos a estar analizando la situación macro de esta semana, que es clave para las tendencias futuras de mercados. Vamos a estar hablando principalmente de lo que es la decisión de tipos de interés de varios de los bancos centrales y cómo se espera que esto afecte a los mercados de aquí en adelante. Así que ahora vamos a pasar a los gráficos. Aquí podemos observar el calendario económico de esta semana, donde tenemos realmente muchísimos indicadores económicos que pueden llegar a afectar la tendencia de los mercados. Vamos a hablar un poquito de qué pasó la semana pasada. Bueno, los últimos datos económicos de Estados Unidos realmente han alterado el sentimiento del mercado al poner sobre la mesa mayores preocupaciones, principalmente sobre la rigidez de la inflación. Las principales publicaciones fueron el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor y las ventas minoristas. Por ejemplo, para empezar con el primero, las lecturas del índice de precios al consumidor han superado las expectativas de mercado, especialmente en las lecturas mensuales, que crecieron a un ritmo mucho más rápido que el esperado. Estas cifras han generado realmente preocupación acerca de que la inflación se está volviendo más rígida y podría llegar a llevar a la Reserva Federal a adoptar tasas de interés más altas por más tiempo. Esto lo que hace es de alguna manera cambiar las expectativas de recorte de tasas de interés para lo que son los próximos meses, las próximas reuniones de política monetaria. Básicamente, el mercado se encuentra con el foco de atención puesto en lo que son los índices inflacionarios, pero también se han anunciado las ventas minoristas que estuvieron por debajo de las expectativas, con lo cual esta economía que parecería estar mostrando algunos signos de desaceleración también podría llegar a influir en lo que es la decisión de recortes de tasas de interés para los próximos meses. Básicamente, los inversores redujeron sus apuestas, sus especulaciones sobre recortes anticipados por parte de la Reserva Federal, básicamente debido a estos sólidos datos de inflación y a las ventas minoristas. Básicamente lo que se prevé es que el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, va a mantener las tasas estables esta semana, ¿sí? En su próxima reunión, mientras que los operadores del mercado se van a concentrar principalmente en ciertas pistas que se pueda dar en los discursos posteriores sobre el momento y cómo se va a estar flexibilizando la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Si nos vamos aquí al calendario económico de esta semana, podemos observar que se han anunciado, por ejemplo, para la zona euro, la inflación anualizada que ha sido en línea con lo esperado, ¿sí? Y también tenemos decisión de política monetaria del Banco de Australia, que ha sido en línea con lo estimado, sin cambios en sus tasas de interés. También se ha anunciado la decisión de política monetaria de Japón, que ha incrementado por primera vez en décadas, ¿sí?, sus tasas de interés. Ha salido de su política ultra laxa, o por lo menos es el primer paso, es el comienzo, ¿sí? Con lo cual ahora vamos a ver qué efecto tuvo en el par dólar-yen. El día miércoles, el día de mañana, esperamos la lectura de la inflación del Reino Unido. Luego tenemos inventarios de petróleo de la EIA, atención que esto puede afectar a los precios del mercado petrolero. Luego tenemos la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que como decíamos hace un momento, se espera que las tasas de interés permanezcan sin cambios. Luego tenemos las proyecciones económicas y la rueda de prensa del FOMC. Todos estos eventos están siendo aguardados por el mercado con gran expectativa, porque puede llegar a dar cierta pista de hacia dónde se espera que vaya la política monetaria en los próximos meses. Luego tenemos, para aquellos que operan con el par neozelandés, el PBI trimestral, que también puede llegar a generar cierta volatilidad en estos pares. Y luego tenemos decisión de política monetaria del Banco Central de Suiza, ¿sí? Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, del Reino Unido, que también se espera que permanezca sin cambios. Luego tenemos las peticiones por subsidio por desempleo de Estados Unidos, PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos, y luego tenemos las declaraciones de Powell el día viernes. Como ya les adelanté al inicio de este análisis, realmente se espera una semana bastante cargada en términos de fundamentales, así que a prestar
especial atención porque podemos encontrar muchísimas oportunidades de trading, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿Sí? Aquí, con estas reuniones, se podrían llegar a definir tendencias futuras, principalmente en el dólar, que, bueno, lógicamente afecta al resto de los pares. Si nos vamos a la herramienta CME FedWatch, vamos a observar que para esta reunión de mañana tenemos un 99% de probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios, ¿sí? O sea, realmente es altamente esperable que no haya cambios. Sí, se espera volatilidad probablemente cuando se dé la rueda de prensa, ¿sí? Y las estimaciones económicas futuras, así que a prestar atención a eso. Para la reunión de mayo, del 1 de mayo, tenemos un 92.6% aproximadamente, un 93% de probabilidades de que las tasas se mantengan sin cambios, ¿sí? Y ya para la reunión de junio, si bien las probabilidades fueron cambiando, tenemos una probabilidad del 41% aproximadamente, ¿sí? 40% de que las tasas permanezcan sin cambios, y ya estamos hablando de más de un 50, sí, diríamos un 59, 60% para redondear, 60% de probabilidades de que las tasas vayan a comenzar a recortarse, ¿sí? Con lo cual ahí ya estábamos barajando la posibilidad de que con más de un 50% de probabilidades se va a dar el recorte en junio. Estas probabilidades fueron disminuyendo con el tiempo, con lo cual podríamos llegar a ver cambios lógicamente tras la reunión o el anuncio, digamos, de política monetaria del día de mañana. A pesar de que se espera que las tasas no cambien, y realmente es muy esperable que así sea, en la rueda de prensa, como les decía, y en el anuncio económico de estimaciones económicas, podemos llegar a ver allí algún cambio, alguna percepción distinta en el mercado que pueda afectar estas probabilidades y por ende afectar a todos los mercados, ¿sí? Bueno, si nos vamos al gráfico de precios, vamos a comenzar con el índice del dólar. Como podemos ver, se ha recuperado tras alcanzar el último mínimo del día del 8 de marzo, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Bueno, tras los datos de inflación y lo que comentábamos hace un momento, de ventas minoristas por debajo de lo estimado, inflación que se ve que no está cediendo, las expectativas es que las tasas continúen elevadas y eso fortalece al índice del dólar. De todas maneras, podemos observar aquí en el corto plazo que tenemos una zona de precios bastante interesante a tener en cuenta, ¿sí? Aquí, si lo extendemos hacia la derecha, podemos observar que el precio se encuentra en esta zona de consolidación del índice del dólar. Es probable que veamos ciertos movimientos, digamos, de pausa, ciertos movimientos laterales previo a la cantidad de anuncios que se esperan esta semana. Y bueno, habría que ver si realmente quiebra esta zona al alza o se transforma en una nueva resistencia y vuelve a caer a la baja. Todo esto obviamente depende del resultado de las lecturas de los indicadores económicos que acabamos de ver en el calendario. Si nos vamos ahora al eurodólar, realmente la economía de la eurozona está mostrando una trayectoria hacia la desinflación, es decir, que su inflación estaría retrocediendo, se está controlando, y esto básicamente ha llamado la atención sobre la posibilidad del que Banco Central Europeo comienza a reducir sus tasas de interés. Si este escenario está cambiando en las últimas reuniones, se había hablado de que realmente este inicio de recorte de tasas estaba muy lejos y ahora se está viendo que podría llegar a ser antes de lo esperado. Por ejemplo, el IPC de Alemania registró un mínimo de 2.5% en el mes de febrero, básicamente asociado a una disminución de los precios de energía, y ha marcado la cifra más baja desde junio del 2021. Asimismo, también se está comenzando a evaluar, que el primer recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo podría llegar a ser en junio, ¿sí? Ya se está hablando con una probabilidad más elevada y eso, bueno, de alguna manera podría llegar a fortalecer al euro. De todas maneras, tenemos este escenario, digamos, optimista, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? De que realmente se podría dar este recorte de tasas, pero también por otro lado tenemos que hay un pesimismo sobre la economía europea, ¿sí? Se ha declarado, funcionarios del Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania, que es muy difícil esperar una recuperación económica sustancial en Europa, ya que la confianza empresarial ha empeorado debido puntualmente a las elevadas tasas de interés y a la débil demanda interna. Entonces aquí tenemos esta cuestión de equilibrio.
de controlar las tasas de interés, pero a la vez no desacelerar tanto la economía. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. También se puede llegar a afectar, a tener un efecto sobre este par, obviamente, las decisiones y los anuncios sobre lo que es el DXY o índice del dólar. Como pueden ver, si bien el euro tendría perspectivas alcistas también por, digamos, una desaceleración en la inflación y demás, esta sensación del mercado de que se podrían llegar a recortar las tasas antes de lo previsto ha debilitado al euro, y junto con eso tenemos el impacto del incremento del valor del índice del dólar, que eso ha generado una desaceleración, ¿sí?, en el valor de este par. Aquí tenemos un nivel interesante de precios, ¿sí?, que está cerquita de este nivel de resistencia que se había marcado a principios de año. No ha alcanzado, ¿sí?, a tocar el límite superior, pero sí ha estado dentro de esta banda y, como pueden ver, nuevamente se fue a la baja, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquí también otra zona de consolidación que podemos encontrar, este canal lateral, que si lo extendemos hacia la derecha podemos observar que también se puede transformar en un nivel de soporte. Lógicamente todo va a depender de los anuncios económicos de esta semana, ¿sí? Bueno, si nos vamos ahora al gráfico de la libra, podemos observar que el precio se ha desacelerado, ¿sí?, en las últimas semanas, básicamente debido a la fortaleza del dólar, y también podemos adjudicarlo, digamos, a algunos datos relacionados con el Reino Unido. Básicamente lo que tenemos es una economía en el Reino Unido que está mostrando resultados mixtos. Si bien la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente sin cambios, el crecimiento de los salarios se ha desacelerado, tanto en el sector público como en el sector privado. La economía, por otro lado, se recuperó en enero del 2024, expandiéndose a un 0.2% mensual, principalmente asociado al crecimiento de los sectores de servicio y de construcción. Sin embargo, el PBI del Reino Unido se contrajo un 0.3% interanual en enero también de este año, lo que marcó su cuarto mes consecutivo sin crecimiento anual. Estos resultados mixtos, sumados a la fortaleza del dólar, han generado esta debilidad, ¿sí?, en el valor de la libra. Mañana tenemos anuncio de inflación, que ya lo hemos visto en el calendario económico del Reino Unido, y el día jueves decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que se prevé, digamos, que permanezca sin cambios las tasas de interés, pero es esperable que den alguna pista sobre el rumbo futuro, digamos, de la decisión de tipos de interés. Si podemos achicar un poquitito el gráfico, vamos a observar que el precio se ha mantenido bastante lateral en los últimos meses y en estos momentos se encuentra en se ha debilitado, digamos, por justamente estos datos mixtos que hemos observado, y la fortaleza del dólar, lógicamente, que no ayuda que este par se vaya a recuperar. Si nos vamos al dólar yen, realmente este par ha sufrido, ahí está, un impacto bastante fuerte, básicamente porque el yen japonés se ha depreciado, cayendo a sus niveles más débiles en aproximadamente 2 semanas, y esto es lo que llama la atención, incluso después del que el Banco de Japón ha elevado sus tasas de interés, que lo hemos visto recién en el calendario económico, subiéndolas por primera vez desde el año 2007 y poniendo fin a 8 años de tasas negativas. Los mercados ya habían descontado esta información y por eso vemos que el precio del yen se ha debilitado y el par dólar yen se ha fortalecido. Sumado a esto tenemos un dólar fuerte con posibilidades de mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo, y esto lógicamente ha llevado a un impulso alcista de este par. Aquí vemos que si extendemos este nivel de resistencia hacia la derecha, ¿sí?, incluso podríamos llegar a achicarlo un poquito más para hacer la brecha un poco menor, ¿sí?, hemos observado que en los últimos meses no ha podido quebrar este nivel de resistencia, básicamente porque cada vez que el yen se deprecia por encima de $150 y alcanza prácticamente los $151, funcionarios del Banco de Japón se han pronunciado, digamos, con la posibilidad o acerca de la posibilidad de poder intervenir en los mercados para controlar la depreciación de su moneda. Los mercados se muestran cautelosos, por eso vemos estas zonas de consolidación y el precio suele caer tras tocar estos niveles, con lo cual
Desde el punto de vista técnico podríamos llegar a esperar aquí alguna corrección en el corto plazo y bueno, lógicamente esperar también los anuncios desde el punto de vista del calendario económico que pueden llegar a afectar bastante fuerte a este par, ¿sí? Si nos vamos ahora al análisis del precio del oro, aquí tenemos, achicamos un poquitito, tenemos el gráfico del oro en 4 horas. Sí, y si trazamos un Fibonacci desde el mínimo que ha marcado alrededor del 14 de febrero hasta el último máximo, podemos observar que el precio, si lo extendemos hacia la derecha, se encuentra testeando el nivel de 23.6% de Fibonacci, ¿sí? Que coincide con este nivel que también había sido testeado como soporte, ¿sí? Y bueno, habría que ver si realmente podría llegar a quebrarlo a la baja o si la corrección ha terminado de este impulso alcista, si esta corrección contratendencial ha terminado en el nivel 23.6% y realmente podamos ver mayores alzas. Desde el punto de vista fundamental, básicamente lo que ha sucedido es que bueno, lógicamente tenemos la fortaleza del dólar, que eso ha debilitado, ¿sí?, al valor del oro, y también tenemos que el Banco de la Reserva de Australia mantuvo sus tasas estables como se esperaba, pero abandonó la advertencia previa de que no se podía descartar una nueva subida de tipos de interés, lo cual lo que hace es sugerir confianza acerca de que la inflación podría seguir disminuyendo y ha reforzado las especulaciones de que se podrían llegar a comenzar a recortar las tasas más adelante en lo que es este año, el 2024, ¿sí? Lógicamente, a prestar especial atención a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, que también puede llegar a afectar fuertemente a el precio de este metal. Este movimiento que vemos aquí lateral es muy característico del precio del oro cuando se encuentra previo, digamos, o a la expectativa de nuevos anuncios por parte del calendario económico. Nos vamos ahora al análisis del precio del petróleo. Como podemos ver, tras quebrar al alza esta zona de consolidación, sigue, ¿sí?, subiendo, parecería que no tiene techo y ha superado los $82 el barril. Básicamente tenemos datos, digamos, relacionados con lo que es el conflicto geopolítico en Ucrania, que ha afectado a varias instalaciones de refinería en Rusia, cerrando alrededor de 600.000 barriles de petróleo de refinación, y eso ha generado, lógicamente, un alza en los precios, ¿sí?, al recortar, digamos, el suministro. Por otro lado, también tenemos que Irak, que es el segundo exportador de la OPEP, recortará alrededor de 100.000 barriles de petróleo por día para cumplir con el requisito de recortes voluntarios de la OPEP a partir del próximo mes. Recordemos que la OPEP ya ha recortado voluntariamente durante los últimos meses el suministro, justamente para ajustar los precios digamos, ajustarse a la demanda mundial, y esto ha generado también este incremento en los precios del barril. También podemos llegar a tener volatilidad por los anuncios del miércoles de los stocks semanales de la EIA, así que también especial atención a ese dato. Y finalmente vamos a analizar el precio de Bitcoin. Bueno, Bitcoin ha quebrado máximos históricos, ya lo habíamos visto en el análisis macro anterior, y actualmente, tras tocar estos máximos históricos en torno a 73.700 aproximadamente, ha marcado una corrección contratendencial que, si la medimos desde el último mínimo del 26 de febrero, se encontraría testeando el nivel del 50% de Fibonacci, que si nos vamos un poquito más para atrás podemos observar que ha sido una zona bastante interesante, vamos a marcarlo aquí en el gráfico, una zona bastante interesante a tener en cuenta, en torno a los $62.000 aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos ver aquí que este nivel se quiebre a la baja, o también podríamos ver aquí que sea realmente un punto de inflexión al alza y que continúe su tendencia alcista. ¿A qué se debe esta caída? Bueno, básicamente a la entrada de los ETF. Por un lado, ha alcanzado otro nivel récord la semana pasada de 2.600 millones de dólares. Lo que pasa es que se desaceleró al final de la semana, y eso indica que la demanda está cayendo, y por eso vemos esta caída del precio, sumado lógicamente que por una cuestión técnica la corrección contratendencial era esperable, ¿sí? Estas entradas más lentas podrían llegar a presionar los precios de Bitcoin en el corto plazo, con lo cual, si esta tendencia continúa, es probable que veamos quiebre a la baja
de este nivel de 50%. Por otro lado, también tenemos el halving, ¿sí? Que si bien ya el mercado lo está descontando, sigue generando cierto impacto en el mercado. Y también tenemos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el día de mañana. Eso también puede llegar a afectar la dirección de Bitcoin, con lo cual, por un lado tenemos la desaceleración de las entradas de los ETFs de Bitcoin al contado, que puede llegar a seguir presionando a Bitcoin a la baja, pero también tenemos la decisión de tipos de interés del día de mañana, que puede llegar a generar allí cierta volatilidad, así que también a estar muy atentos a los indicadores económicos de esta semana. Y como siempre, tenemos la pregunta de esta semana. Esta reunión del FOMC, que ya la hemos nombrado a lo largo de todo el video, ¿sí? ¿Cómo podría afectar a los mercados? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Los invito a que lo dejen en los comentarios. ¿Ustedes esperan que esta reunión del FOMC afecte obviamente a los mercados, pero cómo? Si bien es esperable que la tasa de interés se mantenga, ¿cómo podría llegar a afectar a los mercados? Bueno, también los invito a que se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir los últimos videos, análisis de mercado, noticias, próximos eventos y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.